Entonces yo puse un mensaje para reunirnos, para tomar decisiones sobre cuáles van a ser las acciones específicas, sobre el redireccionamiento para que la gente se moviera y esto. Llegó la presidenta de TS, pero como era una cosa muy inmediata, casi nadie podía. Y estábamos poniéndonos de acuerdo por WhatsApp y dice Pablo Sachs, el presidente de Geografía: yo no puedo ir porque cerré la escuela. Y entonces, y entonces yo dije, ¿qué? Y me asusté. Recuerdo que también estábamos hablando como de cuántas puertas tiene el edificio para ver si en serio era intomable. O sea, ya era como algo que estábamos discutiendo antes de que Pablo dijera esto. Incluso pasé por todas las asociaciones diciendo como, madre, ¿cuál es la posibilidad de hacer esto? ¿Cuántas puertas tiene este edificio? Pero cuando Pablo pone ese mensaje, yo salgo corriendo para el piso 2 y yo le dije, madre, Pablo, ¿qué hizo? Y dice, de ahí cerré la escuela. Y vuelvo yo a ver la puerta y la puerta tenía una hoja de un cuaderno arrancada que decía escuela cerrada, escuela de geografía cerrada, algo así. Y a mí o sea, yo dije, no puede ser tan simple, ¿verdad? Pero entonces me dice, solamente tiene que presentar una carta. Y entonces yo llamé a Teresita Ramelini, la directora de la Escuela de Psicología, y yo le dije, Tere, le voy a cerrar la escuela. Y Teresita me dijo, está bien, pero ¿por qué? Me dice. Y entonces yo le dije, no, por lo del redireccionamiento y lo que está haciendo la policía con la gente de la U. El proyecto nace, digamos, a partir de la movilización del 2019, en distintos planteles, en distintas sedes, recintos, movilizaciones estudiantiles y toma de edificios en protesta por, digamos, los redireccionamientos y recortes presupuestarios que en ese momento estaban ocurriendo en relación con el FES, y en particular, digamos, a partir de la toma de ciencias sociales, una toma que duró 14 días, que hubo una intervención gráfica masiva en el edificio y que pues se había formado una comisión y se estaba negociando cómo se hacía, por lo menos para mantener una muestra de esas intervenciones gráficas. Pero lamentablemente las mismas fueron borradas, digamos, antes de que se llegara a un acuerdo. Entonces ya la comisión había empezado a trabajar en la formación de un archivo, y yo fui parte de la comisión también. Y cuando ya se hizo, digamos, se repintó el edificio, pensamos que era importante mantener la memoria de esa intervención gráfica, tanto en el edificio de ciencias sociales como también hubo intervenciones gráficas, aunque no con esa masividad, en otras facultades y en otras escuelas y sedes y recintos de la universidad y también de la Universidad Nacional. Entonces, el objetivo era, digamos, una voluntad de memoria, ¿no es cierto? Sentimos que había como un deber de memoria, que había habido una movilización, que había habido una expresión del movimiento estudiantil, de sus malestares, de sus deseos, de sus aspiraciones, de sus preocupaciones. Creo que fue como un acumulamiento de cosas. Sin embargo, la principal fue, ¿verdad? Como el recorte
al FES, que si no me acuerdo eran como 70.000 millones de colones a la educación pública, y parte de eso, ¿verdad?, se debía recortar a la Universidad de Costa Rica. Pero también habían otras cosas, como que había cierto malestar con la escuela de geografía y con la universidad en general, como cuando le daban permiso a que a la gente que fuera a protestar, como realmente había profesores como que realmente seguían con las clases y perjudicaban a los estudiantes que iban Entonces, como por decirlo así, era como un poco despolitizado. La escuela de geografía también seguía un poco esa línea. También había un malestar en general, como en los estudiantes de ciencias sociales, como por el nuevo edificio, ¿verdad? Como un edificio muy frío, muy eh, era como muy autoritario, ¿verdad? No teníamos la libertad de poder expresarnos libremente en ese edificio, era todo muy cuadrado. También la falta de articulación dentro del movimiento estudiantil también era como un componente clave, porque estamos totalmente desagregados. Ciencias sociales estaba, ¿verdad? Antes estaba en el corazón de la universidad, pasó a estar totalmente aislado, eh, como donde la articulación era casi que imposible. Entonces, como que esos pequeños factores como que entraron mucho en juego. Bueno, luego fue la que convocamos la asamblea, y durante la asamblea fue que nos empezaron a llegar como las fotos de la gente siendo reprimida en la UNA por la policía y así, y eso sí fue como, ya como, ok, tenemos que hacer una acción directa. Y ahí fue que tomamos la decisión de cerrar la escuela, y creo que a raíz de eso fue como que se convirtió en una toma del edificio. Entonces, como que creo que todos esos factores fueron las causas de la toma del edificio y las protestas. Digamos que la causa primera fue obviamente el tema del recorte presupuestario, del redireccionamiento y de toda la incertidumbre que surgió con el tema del presupuesto y las posibles consecuencias que eso podía tener. O sea, y eso está relacionado evidentemente con el derecho a la educación y con la defensa de la educación universitaria pública. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, en parte fue la represión que ocurrió el día anterior en la Universidad Nacional cuando intentaron tomar la rectoría. Ya el malestar venía gestándose, pero esa acción en específico había sido, digamos, el factor catalizador, si se quiere llamar así, que generó la manifestación. La primera noche fue súper chiva porque hubo como muchísima integración y apoyo interuniversitario con respecto a la situación. Pero luego toda la cuestión se empezaba a poner un poco difícil porque era, bueno, ¿cómo vamos a seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que se necesita para para dar el edificio de vuelta? Muy emocionante, totalmente, fue muy emocionante sentir como tanta energía, como cuando empezaron a crear como las comisiones y ver que la gente estaba trabajando, ¿verdad?, por una causa en común, y como que también hubo mucho apoyo desde afuera. Me acuerdo que, bueno, la gente, las personas que trabajaban en las sodas sociales nos dejaron como toda la comida ahí, dijeron, hagan lo que quieran con eso. También hubo sodas, creo que Soda U y otra gente como que donaron comida. Eh, Profes de la escuela también se comportaron muy bien, fueron a dejarnos víveres, fueron a dejarnos colchas, fueron a dejarnos cobija. La comisión de comunicación empezaron a hacer pronunciamientos, la mala imagen que nos trataba de dar los medios nacionales, entonces como que había que tratar de revertir eso. Y de pronto estaba ocurriendo algo importante. Estaba habiendo interacción social entre escuelas, ¿verdad? Que según cuentan, fue algo que el nuevo edificio nos quitó. Fue como al pasar de los días, como que, ¿verdad? Como que ya empezó como a sentirse un poco la fatiga, también mucha presión por parte de la universidad, ¿verdad? Yo en ese momento también era representante ante el consejo asesor de facultad, entonces tenía que ir a las reuniones de consejo de facultad, y sí había una cierta presión como de que las asociaciones tenían que tomar el espacio porque somos la representación legítima. Yo recuerdo que hubo una noche, la segunda noche, yo les decía a los huilas,
es importante apagar la luz porque el cerebro necesita descansar. Si la luz no se apaga, yo les decía, si la luz no se apaga, el cerebro no entiende que es de noche. Y si no descansamos, no podemos pensar. Muchos de los grafitis, de los rayados que hemos encontrado, están relacionados con ese motivo, con el presupuesto y la manera en que esto puede afectar el derecho a la educación y la educación pública universitaria y también la autonomía universitaria. Hay un tema que fue muy evidente, que es el tema, digamos, relacionado con el tema del acoso, el hostigamiento sexual, con cuestiones de género, digamos. Ese fue muy polémico además, ¿no es cierto? Porque obviamente fueron expresiones muy fuertes de denuncia que generaron mucha controversia dentro del ambiente universitario, pero que yo creo que están planteándonos una problemática que está ahí latente, que desborda el ámbito específico de la universidad, por otro lado, pero que tiene que ver con un malestar de época, ¿no es cierto? Y que de alguna manera encuentra dentro de la propia universidad situaciones que generan malestar. Algunas otras con el modelo pedagógico, con el modelo docente, y otros temas, digamos, más amplios aún, que no tienen relación directa con la universidad, como el tema de, por ejemplo, el tema, digamos, de las tierras, de la disputa por las tierras en comunidades indígenas, el asesinato de líderes indígenas. Hay una serie de personajes que fueron, digamos, evocados en la protesta. Estoy hablando de, por ejemplo, Berta Cáceres, el caso famosísimo en Honduras, el caso de Parmenio Medina, que hubo referencias, el caso de Sergio Rojas, el caso de Viviana Gallardo, de estos hombres y mujeres, digamos, identificados como luchadores sociales que en este caso fueron asesinados y pues esos asesinatos nunca fueron del todo aclarados y hay una sensación también de impunidad, por ejemplo. ¿No es cierto? Hay una reivindicación fuerte de la diversidad sexual, digamos, grafiti de tipo feminista, por un lado también, y de colectivo o de personas que se identifican con la causa LGTBIQ, etcétera. Ahí también hay una riqueza, hay una diversidad, digamos, de los textos, de los trazos, de los formatos, una diversidad más en términos gráficos específicamente hablando. Entonces, lo que nosotros tratamos es de recuperar la memoria y aventurarnos a algún tipo de interpretación que estamos realizando. Para mí, como esas expresiones fue como apropiarse justamente del edificio, ¿verdad? El estudiantado apropiándose de su edificio en el que iba todos los días, en el que comía todos los días, en el que recibía clases todos los días, ¿verdad? Como ya, tener ese sentido de pertenencia, como eso es, aquí es donde yo estudio, aquí es donde yo vivo prácticamente. Ciencias sociales se convirtió en una segunda casa para muchas personas y era eso, ¿verdad? Como tomar el espacio. Ese día amanecemos sin pintas. Lo que pasaba, bueno, y entonces ese día fue como un boom de, no hay pintas, ¿qué pasó? Henning, ¿por qué mandó a pintar eso? ¿Verdad? Cuando el espacio está pintado, lo que hay es que el edificio se siente un poquito más calientito. Ya hay más espacios de integración, el edificio no se ve tan grande. El edificio me dice cosas y me
permite estar dentro del espacio sin sentir que es un espacio demasiado amplio y demasiado frío y que me tengo que ir y que además no me puedo sentar. Incluso ir a ver era una actividad que uno podía hacer. Cuando el edificio se vuelve a pintar de gris, se medio pinta de gris, era muy feo la sensación de ver los esbozos de las pinturas debajo del gris. Y entonces uno se sentía como medio borrado y el espacio de tiempo, digamos, el espacio temporal en el que uno estuvo ahí dentro del edificio, pintado, lleno de color, lleno de vida, con música, porque también siempre había música, deja de ser eso y entonces empieza a ser un espacio surreal que uno ve que ya no existe y no sabe si existió porque está siendo borrado. Creo que fue cuando ya regresamos a clases en el 2020, ya había muchas cosas que estaban totalmente pintadas, la mayoría, la gran mayoría. Y fue como una cosa de silenciarnos totalmente, y respetar el acuerdo que también se hizo con las personas que estaban dentro del edificio, que el acuerdo era, para liberar el edificio, era respetar las pintas. Y eso se respetó, justamente por esa presión que hubo de rectoría. Y sí, fue horrible como ir viendo ese edificio pintado cada vez más gris otra vez. Y sí, yo creo que la pandemia mató totalmente esas voces, silenció totalmente, terminó de silenciar las voces. Sin embargo, creo que las conmemoraciones que les han hecho han sido importantes. Y yo creo que también, ¿verdad? Ese tipo de proyectos que giran alrededor de la protesta son muy importantes para mantener como esa llama encendida. Y siento como que ahora que va a volver la presencialidad, creo como que sí va a volver a ver como un tipo, no tal vez una toma, no tal vez una pinta, pero creo que sí hay cierto fervor, hay cierto resentimiento también, a pesar del cambio de generación. Pero yo creo que sí va a haber como un enfrentamiento al respecto, una demanda, una rendición de cuentas, una demanda y una demanda. A nosotros no nos interesa juzgar al movimiento estudiantil. A nosotros lo que nos interesa es conocer, estudiar, reflexionar acerca de sus manifestaciones, de sus inquietudes, de sus malestares, de sus deseos. También hay una dimensión utópica existencial en mucha de la gráfica, ¿no es cierto? No solo hay protesta y malestar, también hay expresión de deseo de reivindicación de los derechos, de la vida, de la necesidad de construir una sociedad más justa, más igualitaria, más participativa, más democrática. Finalmente es un grito, ¿no es cierto? Podemos resumirlo así. Este es un grito. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, es escuchar, reflexionar, pensar, dialogar a partir de esas manifestaciones. ¿Por qué ocurren esas manifestaciones? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Cómo es que podemos construir una sociedad más plural, que escuche esas voces, que las incluya, que las dialogue y que podamos entre todos, idealmente, ¿no es cierto?, construir un diálogo plural y la construcción de una sociedad más democrática y abierta.